Hola, a continuación les explicaremos el seminario de fundición de los metales que se llevó a cabo bajo la dirección del ingeniero Rafael Gutiérrez Cera y fue realizado por las estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Magdalena de la asignatura de Procesos Industriales del curso correspondiente al grupo 1. Es importante mencionar que el proceso de fundición consiste básicamente en someter a elevadas temperaturas un metal hasta que se convierta en líquido para posteriormente pasarlo a un molde de acuerdo a las especificaciones que se desee, se deja enfriar para por último obtener la pieza deseada. También es importante destacar que el proceso de fundición ha sido un gran pilar para el desarrollo y la innovación de la humanidad, debido a que este aportó no solo al perfeccionamiento de la moldeación de distintas piezas, sino que también ayudó al descubrimiento de nuevas aleaciones y formación de nuevos metales y a mejorar sus características. Bueno, a continuación se hablará un poco sobre la breve historia de este fundamental proceso, para posteriormente dar un recorrido sobre la definición del proceso. También se hablará de variables relevantes como la temperatura. De igual forma se tendrá en cuenta el proceso de vertimiento, qué tipos de hornos se utilizan, y también finalmente se hablará un poco sobre las características de la fluidez que tiene y el proceso de solidificación y enfriamiento. Capítulo número 3. Desarrollo. Orígenes de la fundición. El origen de la fundición de metales se puede remontar hasta hace 4000 años a.C. Uno de los primeros metales que el hombre pudo moldear para ese entonces fue el oro. Sin embargo, las herramientas que usaban eran el martillo y la tarea se realizaba a temperatura ambiente. El hombre aún no tenía necesidad de la fundición. Con el descubrimiento de nuevos tipos de metales como el cobre, el hombre se vio en la obligación de crear un sistema que le permitiera trabajar con ellos a voluntad, y es así como surge la necesidad de la fundición. Sin embargo, se cree que pasaron cientos de años antes de que el proceso de fundir se llevara a cabo por primera vez. También se cree que dicho proceso surgió de una mera casualidad. No se sabe a ciencia cierta. Gracias a la fundición, las innovaciones en la elaboración de piezas de metales fueron significativas. Se crearon herramientas, joyas y armas más sofisticadas. La fundición hizo grandes aportes a la humanidad, pues gracias a ella se empezaron a desarrollar las aleaciones y producir nuevos tipos de metales como el bronce. En la Edad Media, bajo la influencia de la religión, se usaba la fundición para crear grandes campanas de bronce, debido al esfuerzo tan grande que requería. Este proceso pasó de ser un método artístico a un método tecnológico. Otro producto importante asociado con este proceso fueron los cañones. El primer cañón de la historia fue fabricado con bronce, y el agujero se formó por medio de un núcleo durante la fundición. Este tipo de armamento no era muy útil por su corto alcance, por lo cual fue sometido a varios estudios donde se llegó a la conclusión que este podría mejorar el alcance si el agujero no fuera tan rudo, lo que hizo surgir la necesidad de disminuir o eliminar dicha rugosidad. Por ende, luego de varios estudios, se desarrolló un proceso de maquinado que ayudó a mejorar la superficie del agujero. Este proceso de maquinado se conoce también como taladro. Panorama de la tecnología de fundición. Proceso de fundición. Para llevar a cabo la operación de fundido, primero se calienta un metal a una temperatura suficientemente alta que lo transforme por completo al estado líquido. Se vierte metal líquido en un molde abierto hasta que se lleva a la cavidad abierta. Luego se pasa el metal líquido a un molde cerrado, que por medio de un pasaje denominado sistema de paso, permite que dicho metal pase hasta una cavidad, donde posteriormente comienza a enfriarse, hasta que su temperatura baje al punto de congelación para un metal puro, para posteriormente solidificarse. Cuando el metal ya está totalmente frío y moldado, se retira del molde. Una vez retirada la pieza del molde, se debe cortar el exceso de metal de la pieza, limpiar la superficie, inspeccionar el producto y dar tratamiento térmico para mejorar sus propiedades. El proceso de fundición se divide en dos categorías de acuerdo al tipo de molde que se utiliza. Molde desechable. Son aquellos en que el molde donde se solidifica el metal es destruido para poder retirar la pieza, principalmente fabricados con arena.
yeso o materiales similares, más el uso de aglutinantes de varias clases para mantenerle la forma. La fundición con arena es el ejemplo más destacado de este grupo. Molde permanente. Son aquellos moldes que se utilizan una y otra vez para producir muchos fundidos, principalmente fabricados con metal o un material refractario cerámico que soporte las temperaturas elevadas de la operación de fundido. Este tipo de molde consiste en 2 o más secciones que se abren para permitir retirar la pieza terminada. El torquel de fundición es el proceso más familiar de este grupo. Moldes para la fundición en arena. Se podría decir que la fundición con arena es el proceso de fundición más importante. Para definir las características de un molde se tomará como referencia a los moldes de arena, pues muchas de sus características y términos son comunes en los moldes que se emplean para otros procesos de fundición. El molde se compone de 2 mitades. El marco superior es la mitad superior del molde y el marco inferior es la mitad inferior del mismo. Estas 2 partes están contenidas en una caja de moldeo, que también se divide en 2 mitades, una para cada marco. La cavidad del molde se forma por un modelo hecho de madera, metal, plástico u otro material que tiene la forma de la pieza por fundir. La cavidad se forma apisonando arena alrededor del modelo, entre las mitades del marco superior e inferior, de modo que cuando se retira el modelo, el vacío que queda tiene la forma de la pieza deseada. La cavidad del molde proporciona las superficies externas de una pieza fundida. Para la forma interior de la pieza se coloca dentro de la cavidad del molde un núcleo en la fundición con arena. El núcleo se hace del mismo material, aunque pueden emplearse otros materiales tales como metales, yeso y cerámicos. El sistema de paso de un molde de fundición es el canal o la red de canales por donde fluye el metal derretido desde el exterior hasta la cavidad. El sistema de paso consta de un bebedero por la que el material ingresa por un vaciadero, que conduce a la cavidad principal. En la parte superior del bebedero hay un embudo de vertido que minimiza las salpicaduras y turbulencias conforme el metal fluye en el bebedero. Además del sistema de paso, cualquier fundido requiere una mazarota conectada a la cavidad principal. La mazarota es un almacenamiento en el molde que sirve como fuente de metal líquido para que el fundido compense la contracción durante la solidificación. Calentamiento y vertido. Para un adecuado proceso de fundición, es necesario que el metal sea elevado a una temperatura mayor a su temperatura de fusión y luego sea vertido en un molde para su próxima solidificación. Es por esto que en este proceso se consideran 2 etapas importantes: calentamiento del metal y vertido del metal en el molde. Calentamiento del metal. Para lograr que el metal alcance una temperatura mayor a la de su punto de fusión, es necesario obtener una energía calorífica, la cual estará compuesta de calor para elevar la temperatura al punto de fusión, el calor de fusión para convertirlo de sólido a líquido y el calor para poner el metal fundido a la temperatura deseada para verterlo. A continuación, tenemos la fórmula adecuada para realizar este proceso, donde H es igual a calor requerido para elevar la temperatura del metal a la temperatura de fusión. Rho es la densidad, que se presenta en kilogramos sobre metros cúbicos. B es el volumen de metal que se calienta, expresado en metros cúbicos. C sub S es el calor específico del material sólido, expresado en julios sobre kilogramos por grados centígrados. T sub M es la temperatura de fusión del metal, expresada en grados centígrados. T sub 0 es la temperatura inicial, generalmente el ambiente, expresada también en grados centígrados. H sub F es igual al calor de fusión, expresado en julios sobre kilogramo. C sub T es el calor específico en el peso del metal líquido, expresado en julios sobre kilogramo por grados centígrados. Y T sub P es la temperatura de vaciado, también expresada en grados centígrados. En la mayoría de los casos, resulta complicado el empleo de la ecuación anterior por factores como el calor específico y otras propiedades térmicas del metal sólido, las cuales varían con la temperatura, en especial si éste sufre de un cambio de fase durante el calentamiento. Y el calor específico de un metal, que puede ser diferente en los estados sólidos y líquidos. Cabe tener en cuenta que la mayoría de los metales que se funden son aleaciones, y la mayor parte de estas se funden por arriba de una temperatura que varía entre la de los sólidos y líquidos, más bien con un solo punto de fusión. Para esta primera etapa del proceso,
Se hace uso de varias clases de hornos, entre ellos el horno Bessemer, el horno de oxígeno, el horno de hogar abierto, entre otros. Vertido del metal fundido. Después del calentamiento, el material puede pasar a la segunda etapa, donde es vertido a un molde hasta su solidificación. El paso de flujo hacia la cavidad y el sistema de paso son puntos críticos en este proceso. Para esto, entonces se debe tener plena seguridad en que el metal, al ser vertido, comience a solidificarse. De lo contrario, cada una de las etapas realizadas anteriores a esta habrán sido en vano y se habría perdido todo. Es necesario tener claro ciertos conceptos descritos en este proceso, más específicamente en esta etapa. Temperatura de vertido. Es aquella que tiene el metal derretido cuando se introduce al molde. Sobrecalentamiento. Es la diferencia entre la temperatura a la que se vierte y la que se tiene al comenzar la solidificación. Este término también se emplea para la cantidad de calor que debe retirarse del metal derretido entre el vertido y el inicio de la solidificación. Velocidad de vertido. Se refiere a la tasa volumétrica a la que es vertido el metal fundido al molde. Si la tasa es demasiado baja, entonces el metal se enfriará y solidificará antes de llenar la cavidad. Si la tasa de vertido es excesiva, la turbulencia se volverá un gran problema. Turbulencia. Es el flujo de un fluido que se caracteriza por las variaciones erradas en la magnitud y dirección de la velocidad en un fluido. El flujo se agita y es irregular en vez de ser suave y seguir la línea de corriente, como ocurre en un flujo laminar. Lo particular de este tipo de flujo es que durante el vertido, por varias razones, tiende a acelerar la formación de óxidos de metal que pueden quedar atrapados durante la solidificación, y esto degradaría la calidad del producto. Erosión del molde. Es la pérdida gradual de superficie de molde debido al impacto del flujo del metal derretido. Es necesario tener en cuenta que la mayoría de los metales que se funden tienen unas densidades mucho mayores que la del agua y que otros fluidos que se estudian normalmente. En condiciones de turbulencia, la erosión tiende a ser bastante, y en especial si esta ocurre en la cavidad principal, debido a que la forma de la pieza fundida resulta afectada. Análisis de ingeniería del vertido. Hay varias relaciones que pueden definir el flujo del metal líquido a través del sistema de paso y dentro del molde. Una de ellas es el teorema de Bernoulli, que establece que la suma de energía piezométrica, presión, cinética y fricción en dos puntos cualesquiera de un líquido que fluyen son iguales. Una relación importante en la etapa del vertido es la ley de la continuidad, la cual establece que la tasa del flujo volumétrico permanece constante a través del líquido. El gasto volumétrico es igual a la velocidad multiplicada por el área de la sección transversal del líquido que fluye. Fluidez. Se define como la medida de la capacidad de un metal para fluir hacia un molde y llenarlo antes de solidificarse. La fluidez es el concepto contrario a la viscosidad. Conforme la viscosidad se incrementa, la fluidez disminuye. Existen métodos estándar de prueba para evaluar la fluidez de un metal, entre ellas la prueba del molde espiral, en la cual la fluidez queda indicada por la longitud del metal que se solidifica en el canal espiral. Una espiral más larga de fundido significará mayor fluidez del metal derretido. Dentro de los factores que afectan la fluidez encontramos la temperatura del vertido. Respecto del punto de fusión, la composición del metal, la viscosidad del metal líquido y la transferencia de calor al ambiente. Por ejemplo, en el caso de la temperatura del vertido, cuando ésta es más elevada respecto del punto de solidificación del metal, este aumentará el tiempo que permanece en estado líquido, lo que permitirá que fluya más antes de solidificarse. La mejor fluidez se obtiene con metales que se solidifican a temperatura constante, por ejemplo, metales puros y aleaciones eutácticas. Un poco sobre la solidificación de los metales. La solidificación se da en los metales derretidos con el fin de transformarlos a un estado sólido.
El proceso de solidificación difiere de un metal a otro dependiendo si es puro o es una aleación. En caso de que sea puro, el proceso de solidificación se da a la temperatura de fusión del metal. En este caso, podremos observar una gráfica que se encuentra en la parte inferior, en la que podremos notar el tiempo local de solidificación del fundido que se da durante el calor de fusión latente que es transferido al molde, y el tiempo total de solidificación que es el que transcurre entre el vertido y el final de la solidificación completa. Este proceso de solidificación también está adherido a la tasa de solidificación que se da dependiendo la transferencia de calor que hay del metal fundido hacia el molde. Solidificación y enfriamiento. Después de que se derrite el material y se vierte en el molde, se enfría y se solidifica. En esta sección estudiaremos acerca de la solidificación como un mecanismo físico en el proceso de fundición. Ahora pasaremos a hablar un poco. El proceso de solidificación inicia desde la pared del molde y viaja hacia su interior a manera de dendritas. A este crecimiento se le denomina precisamente crecimiento dendrico. Mayoría de las aleaciones. La mayor parte de las aleaciones se solidifican en un rango de temperaturas y no en una temperatura única. El rango exacto depende del sistema de aleación y de la composición en particular. Este tipo de aleaciones generalmente tienen el mismo comportamiento, pues su proceso de solidificación, que el de los metales puros, pero difieren un poco en cuanto a la naturaleza del crecimiento dendrico, que es tal que se forma una zona de avance en la que coexisten una parte líquida y una parte sólida. Debajo de este video, en la parte inferior, podemos observar dos gráficas. Una de ellas indica el diagrama de fase para un sistema de aleación cobre-níquel y la otra indica la curva de enfriamiento asociada a una aleación con 50% de níquel y 50% de cobre durante la fundición. La zona donde coexisten el líquido y el sólido se denomina zona blanda. Otro de los factores que influye en el proceso de solidificación para este tipo de aleaciones son los diferentes tipos de fusión de los metales. Esto solo se ve en la composición que se manifiesta al final, en el fundido terminado, en la forma en que se segregan los elementos. Hay dos tipos de segregación que se pueden notar, macroscópica y microscópica. Las aleaciones eutécticas. Las aleaciones eutécticas son un tipo de composición particular de un sistema de aleación en el que el sólido y el líquido están a la misma temperatura, es decir, que la solidificación ocurre a una temperatura constante en lugar de un rango, como se describió anteriormente en la mayoría de las aleaciones. Un ejemplo claro para este tipo de composiciones es la aleación entre el plomo y el estaño, siendo el porcentaje de concentración para el plomo del 61.9% y para el estaño del 38.1%. Estos se unen a una temperatura de 183 grados, la cual es la temperatura de fusión, y al mismo tiempo pasa a ser la temperatura eutéctica. Sea que el fundido consiste en un metal puro o una aleación, la solidificación toma tiempo. El tiempo total de la solidificación es el que se requiere para que el fundido se solidifique después del vertido. Este tiempo depende del tamaño y de la forma del fundido, en una relación empírica conocida como regla de Koborínov, que establece lo siguiente. El tiempo total de solidificación será igual a la constante del molde que multiplica el volumen del fundido sobre el área de la superficie del fundido, elevado a la n. Esta n por lo general tiene un valor de 2. Por consiguiente, si n es igual a 2, las unidades de la constante del molde serán iguales a minutos sobre centímetros al cuadrado. La regla de Koborínov indica que un fundido con una razón grande de volumen a superficie se enfriará y se solidificará con más lentitud que una que tiene una razón mucho menor. Este es el principio para diseñar una mazarota de un molde. La contracción ocurre en tres etapas. La primera etapa es la contracción líquida durante el enfriamiento antes de la solidificación. En esta etapa, la contracción del metal líquido durante el enfriamiento, desde la temperatura del vertido hasta la siguiente etapa, hace que la altura del líquido se reduzca de su nivel inicial. La segunda etapa tiene lugar la contracción durante el cambio de fase líquida a sólida, llamada contracción por solidificación.
En esta etapa ocurren dos efectos. El primero es que se ocasiona una reducción adicional en la altura del fundido y el segundo efecto es que la cantidad del metal líquido disponible para alimentar la proporción central superior del fundido se ve restringida. En general, esta última región que se solidifica y la ausencia del metal crea un vacío en la ubicación del fundido. Esa cavidad por contracción recibe el nombre de rechupe. Y por último, tenemos la etapa de contracción térmica del fundido solidificado, durante el enfriamiento a temperatura ambiente. Una vez se solidifica, el fundido experimenta una contracción más de su altura y diámetro durante el enfriamiento. Esta contracción está determinada por el coeficiente de expansión térmica del metal. Los modelistas que intervienen en la contracción por solidificación y en la térmica porque hacen las cavidades del molde aumentar su tamaño. La cantidad en la que el molde debe hacerse más grande en relación con el tamaño del fundido final se denomina tolerancia por contracción del modelo. Aunque la contracción es volumétrica, las dimensiones del fundido casi siempre se expresan linealmente, por lo que la tolerancia debe aplicarse en concordancia. Para hacer los moldes más grandes que el fundido, se desea la cantidad apropiada. Se usan reglas de contracción especiales con escalas elongadas ligeramente. En función del metal que se va a fundir, estas reglas de contracción son entre 1% y 5% mayores que la regla estándar. Solidificación direccional. El término solidificación direccional se refiere a un proceso utilizado para minimizar los daños causados por la contracción. Como es deseable que las regiones del fundido más lejos del suministro de metal líquido se solidifiquen primero y que este proceso avance desde ellas hacia las mazarotas, de esta manera se dispone en forma continua el metal derretido en los vertederos para impedir que se formen vacíos de contracción durante la solidificación. Esta solidificación direccional deseada se logra aplicando una regla en el diseño del fundido en sí, su orientación dentro del molde y el diseño del sistema de la mazarota que lo alimenta. Otra manera de facilitar la solidificación direccional es el empleo de enfriadores. El enfriador interno debe tener una composición química similar a la del metal que se vierte, lo que se logra con mayor facilidad si se le fabrica el mismo metal que el fundido del mismo. Los enfriadores externos son inserciones de metal en las paredes de la cavidad del molde que absorben calor del metal fundido con más rapidez que la arena circundante a fin de que faciliten la solidificación. Diseño de la mazarota. La mazarota se emplea en un molde de fundición con arena para alimentar el metal líquido al fundido durante la solidificación, con objeto de compensar la contracción por solidificación. Para que funcione, la mazarota debe permanecer derretida hasta después de que el fundido se solidifica.